Muy buenos días, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos a este día de clases, bienvenidos al primer año de secundaria, a la materia de valores cristianos. Nuestro anhelo siempre es que ustedes estén mejor, que estén bien, guardados por Dios, tanto ustedes como también sus familias. En esta mañana, el tema que vamos a desarrollar tiene que ver con el tema de la vanidad de la vida. Decía el escritor bíblico del libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice la Biblia también, habla sobre que no debemos seguir el mundo y sus deseos, porque lamentablemente el mundo y sus deseos siempre arruinarán nuestra vida, ¿sí? El objetivo es aprender que los caminos del mundo, aprender que los caminos que el mundo ofrece son engañosos y por tanto nuestra meta debe ser seguir a Cristo. Ustedes saben que todo lo que el mundo ofrece hoy en día tiene engaño, tiene mentira, tiene placer personal y lamentablemente muchos de esos solamente nos desvían del camino del Señor. ¿Cuál es el texto bíblico para hoy día? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es algo fundamental. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este tiempo. No se conformen a lo que vivimos, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación. Una palabra importante es renovación de vuestros entendimientos. ¿Cuáles son los canales generados por la vanidad? ¿Cómo accedemos a esa vanidad? ¿Qué es lo que conlleva, qué nos conlleva a tener esa vanidad? Quiero empezar con un versículo que se encuentra en Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algo muy fundamental en ello. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Primera de Juan 2:15 al 17. Vanidad es una palabra que hemos usado varias veces, pero ¿de dónde viene esta vanidad? ¿De dónde proviene esta palabra vanidad? Vanidad proviene de la palabra latín vanitas. Es la condición de vano. Y vano quiere decir vacío, falto de realidad o algo que es hueco, ¿sí? Así que cuando alguien dice esto es vano, está hablando de que es vacío, es falta de realidad, que no tiene sentido. Este adjetivo está interconectado a la indiferencia, a la petulancia, la vanagloria y el endiosamiento. La vanidad produce que el hombre crea que no necesita de Dios. Esto quiere decir, en pocas palabras, que las personas en esta condición se convierten en un autoidólatra. El vanidoso rechaza a Dios, ya que se tiene a sí mismo y piensa muchas veces que solo sí puede hacer. Por eso es importante entender, como el versículo que habíamos leído anteriormente de Primera de Juan, la vanidad de este mundo, ¿sí? Los tres canales de la tentación son los deseos, la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a ver cada uno de ellos. Los deseos de la carne. ¿A qué hace referencia cuando habla de los deseos de la carne? El ceder a los deseos de la carne condujo a Adán y a Eva a la caída. Cuando Satanás tentó a Jesús, también apeló a los deseos de la carne. Imagínense, después de haber ayunado 40 días en el desierto, Satanás lo tentó en el punto que se encontraba más vulnerable en ese momento, y era el deseo de comer, ¿sí? Ese es un deseo de la carne, pero Satanás tentó en el punto más vulnerable y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso está en Mateo 4:3. Satanás pretendía que Jesús empleara sus atributos divinos,
donde podría transformar el pan en la piedra en pan, ¿sí? Independientemente de su Padre Celestial para salvarse. Él, lo que estaba ofreciendo Satanás era que tiene que aplacar los deseos de su carne, en ese caso el hambre, y no depender de Dios. Satanás sabía que Jesús estaba vulnerable a la tentación física al verlo pasar 40 días sin comer. Y por eso que llegó y tentó de esa manera. Comer es necesario y es bueno también, pero comer demasiado, comer alimentos dañinos o permitir que los alimentos gobiernen tu vida, eso es malo. En todos los ámbitos va así. El sexo según el plan de Dios es bueno y hermoso, pero el sexo fuera del matrimonio, la homosexualidad, el sexo egoísta, están fuera de los límites y conducen a una esclavitud. Eso es nocivo, es malo. Por eso estamos diciendo ahora que los deseos de la carne conllevan a la vanidad. Número 2, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos nos apartan cautelosamente de la palabra de Dios y deterioran nuestra confianza en Dios. Al ver lo que el mundo nos ofrece, lo deseamos más que nuestra relación con Dios. Dice en el pasaje de Génesis capítulo 3 que la mujer vio que el fruto era apetecible, entró por los ojos, la vanidad de sus ojos, ¿sí? Comenzamos a dar más crédito a nuestra perspectiva de la vida que al mandamiento y las promesas de Dios. Incitados por lo que vemos, nos agarramos a todo lo que podemos tener. Y cuando miramos que alguien tiene algo diferente a lo nuestro se ve más bonito, lo deseamos y lo anhelamos. Dios no está obligado hacia nosotros. Él tiene obligaciones consigo mismo. No existe la manera de declarar una oración calculadora que Dios tenga la obligación de responder. Esto no solo desnaturaliza el sentido de la oración, sino que nos convertimos muchas veces en manipuladores de Dios. Y eso nosotros necesitamos entender. Mucha gente ha visto algo bueno y ya empieza a orar por ello sin saber si eso le hará bien o si eso será la voluntad de Dios. Dice, el justo por la fe vivirá, por la fe en la palabra escrita de Dios. No pierda su tiempo pidiéndole a Dios que muestre y responda los antojos o deseos de nuestros ojos, por nobles que sean. Nosotros somos los que debemos ser probados, no Dios. Dios no necesita probar su poder, porque Él es todopoderoso. En tercer lugar, la vanagloria de la vida. El tercer canal de tentación es el corazón de la ideología de la nueva era, la vanagloria de la vida. Hoy en día vivimos para complacernos y cada vez nos volvemos más vanagloriosos. La tentación de dirigir nuestro propio destino, de gobernar nuestro mundo, ser nuestro propio Dios. Nosotros queremos ser dioses. Esa es la vanidad de la vida. Al recurrir a la vanagloria de la vida, Satanás quiere dirigirnos lejos de la adoración a Dios y procura destruir nuestra obediencia a Dios. Cuando creas que no necesitas la ayuda de Dios ni su dirección, que puedes manejar tu vida sin consultarle absolutamente nada, que no necesitas doblar la rodilla ante nadie, ten cuidado. Estás siendo guiado por la vanagloria de tu vida y estás en peligro. ¿Por qué? Porque Dios desea manejar nuestra vida, que le reconozcamos que Él es Dios. Eso es la vanagloria o vanidad de la vida. Puedes pensar que te sirves a ti mismo, pero cuando dejas de servir a Dios y de adorarle, estás sirviendo y adorando a todo lo que es la vanidad y es lo que te ofrece la vida de este mundo, conjuntamente dirigido por Satanás. Y precisamente es lo que busca, alejarte de Dios y que vivas
para la vanagloria de esta vida, y Dios no desea ello. En cambio, la vida cristiana debe caracterizarse por la humilde obediencia a Dios en adoración. Juan 15, el 8 al 10 nos habla en esta dirección, que Dios está queriendo que nosotros volvamos a Dios y de esta manera que volvamos nuevamente a estar en conexión con Dios. Así que no recuerda esos canales, ¿sí? Recuerda que es la vanagloria de nuestro propio cuerpo, de nuestros propios deseos, la vanagloria de nuestros ojos, lo que miramos, pero también nosotros queremos complacernos a nosotros mismos, ¿sí? Así que ten cuidado con estos tres canales que nos llevan a nuestra propia vanidad. Y la vanidad es algo infructuoso, no tiene sentido. Actividades de aprendizaje para este día. Lee las indicaciones de la clase, observa el video de la clase, completa la ficha de trabajo y desarrolla la ficha de actividades. Sin más por el momento me despido. Que Dios te bendiga en gran manera.